Te saluda tu hermano en Cristo, Sergio Atanasio Jorge. Espero que te encuentres muy bien a donde quiera que estés, tú y tu familia. Y pues esta noche quiero compartir algunas citas bíblicas de el tema que se llama cómo rechazar al maligno, porque sabemos que tenemos un enemigo que es el diablo, ¿verdad? Y esta noche yo quiero darte fundamentos, unas citas con capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras, donde nos dice que el enemigo busca cómo atacarnos, el enemigo está detrás de nosotros, el enemigo siempre va a venir a tentarnos y dice que cómo nosotros podemos vencerle a través de la palabra de Dios, pero también necesitamos escuchar, leer la Biblia, o sea, escucharlo si tú no puedes leerla, leerla cuando tú puedas y escudriñar, ¿verdad? Porque Jesucristo nos dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ellas palabras de vida eterna. Dice, pues bien, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. O sea, entonces imagínate, yo quiero darte estas citas bíblicas porque yo las he escuchado, las he leído y realmente pues fortalece mucho mi fe, como espero que también fortalezca tu fe también. Y yo quiero ponerme en la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe y Él nos ilumine. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues me agrada, me complace darte estas citas bíblicas porque te digo, yo ya las he leído y pues eso te va a ayudar mucho y no solamente lo leas un poquito, sino interioriza con ella, pide al Espíritu de Dios que te dé esa iluminación para llegar a entenderle bien. Entonces yo quiero empezar con la primera carta de Pedro, primera carta de San Pedro, del capítulo 5, versículo 8, que nos dice y cómo nos dice que tenemos un enemigo. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y nos dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, del versículo 8. Okay, estamos leyendo, buscando primera de Pedro. Estaba en la carta de Santiago. Para que vean que también todavía me están fallando un poco. Soy un poco, me cuesta un poco de trabajo también. Por si tú eres como yo. Estoy empezando a leer las Sagradas Escrituras y me cuesta todavía un poquito, pero si tú estás así, no te preocupes, a través de la práctica vas a ir aprendiendo, vas a ir mejorando, y eso es lo que yo espero, mejorar día a día, ok, porque dice que Dios no elige a los preparados, Él prepara a los elegidos, o sea, ¿y cómo nos vamos a preparar? A través de la palabra de Dios. Así es de que dice en la carta de primera de Pedro 5:8, dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate, aquí nos da el primer dato. ¿Quién es nuestro enemigo? Dice, sean sobrios y estén vigilantes, o sea, vigilantes todo el tiempo, estén atentos. Sean sobrios, o sea, estén atentos, estén vigilantes todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien te dice, va a venir una persona, cuando me decía mi papá, ve a esperar un camión digamos, del agua, del refresco, ¿verdad? Pero está pendiente por dónde va a pasar, porque a veces viene por un camino y a veces otro. Entonces te dice, te atento, está vigilante porque también se puede ir. Así es como nos viene a atacar el enemigo. Dice, sean atentos y vigilantes todo el tiempo. Dice, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, puede ser la víctima tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Él anda como león rugiente. ¿Qué significa león rugiente? Si se han dado cuenta o han llegado a ver ustedes cómo anda un león cuando está hambriento, ¿verdad?
hambriento, que quiere lo que sea, lo que encuentre, quiere devorar. Así nos dice la carta de San Pedro, que así anda el demonio. Y cómo nosotros debemos estar vigilantes, dice. Al capítulo 9 nos dice cómo vamos a ver cuando nos ataque y cómo vamos a hacerle frente. Dice, resístanle firmes en la fe, fíjate, resístanle firmes en la fe, en la fe. Dice la fe. ¿Qué significa la definición de fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que estar seguros de lo que hay más allá, aunque todavía no lo vemos. Pero la fe es eso. Ver como un día le dijo Jesucristo, dichosos los que creen sin poder ver, sin ver. Bienaventurado el que cree sin que haya visto antes. Eso es la fe, hay que creer para poder ver. Porque dice, resístanle en la fe. ¿En la fe en qué? En la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar, estudiar las escrituras para hacerle frente. Ok, entonces vamos a leer otro capítulo, el libro de San Mateo 4:4. Ahí Jesucristo nos va a decir cómo le hizo frente cuando vino la tentación, cuando lo quería, cuando lo estaba tentando el demonio. Después de 40 días y 40 noches sin comer, imagínate esa tentación fuerte, hambre. Dicen los teólogos, los que estudian las escrituras, escudriñan, ¿verdad? Dicen que, por ejemplo, la tentación de 40 días y 40 noches es como cuando tú tienes, ganas de comerte algo que no has comido en tiempo. O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo como por ejemplo con una cerveza. Si tú has dejado de tomar por un año y eso, y si todavía no has vencido eso, y si tú ves por ahí una cerveza, más o menos la tentación es tanta que es como el hambre de 40 días y 40 noches. O sea, esa es tanta la tentación que tú quieres. O sea, son muchas maneras que nos dicen cómo es una tentación como la de 40 días y 40 noches. Ok, ahora 40 días y 40 noches vamos a leer Mateo. Cómo venció al enemigo cuando lo estaba tentando. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Pero yo quiero leerlo del versículo 3 para entender el texto con el contexto. El texto con el contexto dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se conviertan en pan. Dice el 4, dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura. O sea, ahí lo estaba tentando con la palabra de Dios. Fíjate, el demonio sabe las escrituras, porque lo estaba tentando con la palabra de Dios. Le dice, dicen las escrituras. Ahí dice, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Se sabía la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió, ¿me estás atacando con Biblia? Listo, te voy a atacar con las sagradas escrituras, dice. Pero Jesús les respondió, dice la escritura. ¿Ves? La tentación, dice la escritura. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice Hebreos 4:12, dice que en efecto la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que imagínate que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, es viva y eficaz. Por eso aquí le dice Jesucristo, dice la escritura, el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que dice en Hebreos 4:12. Entonces imagínate, el demonio venía con la tentación. Si eres hijo de Dios, dile que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué significa esta piedra? Por ejemplo, si nosotros dejamos de tomar y otra vez viene la tentación de tomar, esa es una piedra que la podemos convertir, porque nos ataca, viene la tentación como para nosotros caer en la tentación, que se convertir eso que ya no debemos de hacerlo, pero nos viene a tentar con eso. Eso es como querer convertir la piedra en pan. Por ejemplo,
una mujer que no es nuestra. Va por allá y el demonio dice, oh, mira, tonto, dice, tu oportunidad. Dice, haz que esta piedra se convierta en pan. O sea, no es tuya, no es tu mujer, no es tu esposa, pero el demonio viene y te dice, conviértela en pan, esa piedra. O sea, una piedra no se puede comer. Eso es lo que nos está diciendo, o sea, la tentación, que la convertamos en pan, algo que sí se puede comer. Acá Jesús le respondió, la escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, las tentaciones también podemos decirle no, a través de estar firmes en la fe. Y hay mucho por aprender, mucho por descubrir, porque realmente hay un tesoro en las Sagradas Escrituras que nosotros debemos de ir escudriñando día a día. Ok, pero vamos a continuar leyendo el siguiente versículo, es Santiago 4:7. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Santiago 4:7, del mismo tema, o sea, de lo que estamos hablando. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios, que es lo que nos venía diciendo la palabra de Dios. O sea, aquí está la palabra, sométanse a Dios, dice, resistan al diablo. O sea, nosotros nos acercamos a Dios para resistir al diablo, dice, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tenemos que acercarnos a Dios. Y yo lo pongo ahorita como un ejemplo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Mira, había una vez en una peluquería donde se corta cabello, y unos le llaman barberos, barbería. Se estaba cortando el pelo uno que era creyente, estaba leyendo la Biblia, y el que le estaba cortando el pelo le dice a la persona, lo mira leyendo la Biblia, lo está mirando de reojo, y pues como que estaba diciendo, le patina el coco, porque la Biblia él no creía, no era creyente, era ateo, ¿verdad? Y entonces pues sí, ahí en lo que le está cortando el pelo, le dice, leyendo las escrituras, sí, mira, dice, como tomándolo otra vez, te digo, al loco. Y no le dijo nada más en el momento, sino simplemente el Señor terminó, y ya fue que él agarró y le paga, ¿verdad? Y le dice, bueno, hasta la próxima, nos vemos, ¿ok? Entonces el que le cortó el pelo, o sea, el que no era creyente, el que estaba ahí en la peluquería, le dice, yo no creo en Dios, dice, yo no creo que Dios existe. Y le dice este muchacho, el creyente, ¿por qué me dices que Dios no existe? Dice, porque yo Dios no lo veo. A Dios necesito verlo para creer, dice. Y él se quedó como, ¿qué le contesto? Pero él dice a veces que el sabio ataca con tonterías, el inteligente ataca con tonterías, groserías, el sabio se defiende con el silencio. Y este señor agarró, no le dijo nada, simplemente salió, y fíjate, sale afuera en la puerta y mira a una persona que está todo greñudo, no estaba cortado el pelo, se veía como que tenía varios días sin bañarse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice, ¿cómo le responderé a esta persona? Me está diciendo que Dios no existe. Y dice, cuando vio a esa persona, dice, ya sé cómo le voy a decir. Voy a decirle que los peluqueros no existen. Y ya, entonces agarra a esa persona y se lo lleva para allá adentro y le dice, ven, acompáñame, quiero hacer algo. Esta persona se lo lleva adentro y le dice, mira, al peluquero le dice, acabo de descubrir, dice, que los peluqueros no existen. Y le dice, ¿cómo así? Dice, si yo te acabo de cortar el pelo. Dice, sí, dice, quiero decirte que los peluqueros no existen, porque si los peluqueros existieran, o sea, los que cortan el cabello, dice, esas personas que están como él allá afuera no estuvieran así. Dice, dice, ya tengo tu respuesta. Dice, los peluqueros sí existimos, dice, pero qué culpa tenemos nosotros de que ellos no vengan a nosotros. Y dice, exactamente, dice, ahí está tu respuesta. Dios sí existe, dice, pero Él que tiene la culpa que nosotros no vayamos a buscarlo a Él. Esto es lo mismo que nos está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Con esa reflexión, ¿por qué? Porque el peluquero entendió que también necesitaba
que si alguien quería que vinieran a cortarle el pelo tenía que venir a él, pero también le dejó claro con un mensaje que Dios sí existe, pero tenemos que acercarnos, ir a Él y buscarlo, y Él se acercará también a nosotros. Quería hacerles esta pequeña reflexión. ¿Por qué? Porque Dios sí existe. Dios existe. Él es el Todopoderoso. Él es invisible. Nosotros debemos entender que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y por Él vivimos, por Él comemos, por Él nacimos, por Él caminamos, por Él respiramos el aire, y hay que darle todos los días gracias a Dios que Él existe. Solamente